Comentario Lucas capítulo 24. Confusión, versículos 1 al 12. Las mujeres que se habían quedado cerca de la cruz y visto la sepultura fueron las primeras en ir de nuevo a la tumba cuando el sabbat terminó. Capítulo 23, versículos 55 y 56. Estaban preocupadas respecto a cómo abrir la tumba. Mateo capítulo 16, versículo 1 al 3. Para descubrir después que la tumba no solo estaba abierta, sino que vacía. El cuerpo de Jesús no estaba allí. Un ángel había venido y rodado la piedra. Mateo capítulo 28, versículo 2. Al entrar a la tumba, las mujeres vieron a dos ángeles. Marcos menciona solo a uno. Véase Marcos capítulo 16, versículo 5. Quienes le dijeron que Jesús estaba vivo y había resucitado de entre los muertos. Si hubieran recordado sus palabras, se hubieran ahorrado mucho sufrimiento. Mateo capítulo 17, versículo 9, versículo 22 y 23, capítulo 20, versículo 17 y 19, Juan capítulo 2, versículo 19 al 22. Las primeras embajadoras del mensaje de la resurrección fueron las devotas mujeres que fueron fieles a Jesús. Dieron el mensaje a los 11 apóstoles, los cuales no lo creyeron. Pensaron los apóstoles que las mujeres estaban engañadas o delirando. Pedro y Juan corrieron a examinar la evidencia. Versículo 12. Juan capítulo 20, versículo 1 al 18. Pero esto los dejó perplejos. Qué diferente hubiese sido si los creyentes hubieran solo recordado y creído en sus promesas. Comunión, versículo 13 al 32. Cleofas y su compañero eran dos hombres desilusionados porque con la muerte de Jesús se esfumaron todas sus esperanzas acerca de Israel. Nótense versículo 21. Emaús se encontraba como a 3 kilómetros al noroeste de Jerusalén, y ellos iban de regreso a casa para decir qué hacer después. Mientras caminaban, conversaban respecto a los sucesos recientes y comentaban qué podía significar esos acontecimientos. Hicieron lo mejor que pudieron con el limitado conocimiento que poseían, pero les faltaba la clave que hubiera abierto las escrituras proféticas, que el Mesías debía sufrir y morir antes de que pudiera entrar a su gloria. Esta era la clave que Jesús les proveyó mientras caminaban y conversaban en el camino. Estos dos hombres eran tardos dentro de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Versículo 25. Creyeron las promesas respecto a la gloria del Mesías, pero no podían aceptar las profecías respecto a su sufrimiento. 1 Pedro capítulo 1, versículo 8 al 12. Jesús les abrió los ojos y los corazones para que comprendieran todas las escrituras, y esto alentó sus corazones. Versículo 32. Vieron al Mesías en la palabra, pero no se dieron cuenta de que caminaban con ellos. No fue sino hasta que Jesús bendijo su sencilla comida que Él se les reveló personalmente. ¡Qué revelación! Los transformó de peregrinos desalentados en testigos entusiastas. Confirmación, versículo 33 al 45. Entusiasmados por las buenas nuevas, los dos hombres se apresuraron a regresar a Jerusalén, tan solo para enterarse de que Jesús le había aparecido a Pedro. 1 Corintios capítulo 15, versículo 5. No sabemos cuándo fue esta reunión
en ese primer día de resurrección, pero trajo a Pedro de regreso a la comunión con su Señor. Posteriormente Jesús restauró a Pedro a su discipulado. Juan capítulo 21. Entonces Jesús mismo se apareció en el aposento alto, sin que importara que las puertas estuvieran cerradas. Juan capítulo 20, versículos 19 al 25. La bienvenida y regocijarse los creyentes quedaron aterrorizados, temerosos y atribulados, de modo que Jesús le aseguró que era él y que estaba vivo. Las heridas no cicatrices en sus manos y pies. Salmos capítulo 22 versículo 16 y su costado. Juan capítulo 20 versículo 20 eran suficiente identificación. Al comer un poco de pescado y de miel probó que no era un fantasma. Su cuerpo de resurrección tenía carne y huesos. Versículo 39. Y sin embargo podía aparecer y desaparecer, incluso atravesar puertas sólidas cerradas. Durante esa reunión Jesús les dio su paz. Versículo 36. Les aseguró de su presencia real y les dio una nueva comprensión de las Escrituras. Versículo 45. Durante sus años junto a ellos, Él les había enseñado mucho de la palabra, pero ahora les dio una perspectiva de lo que el Antiguo Testamento decía sobre Él y su ministerio redentor. Comisión, capítulo 24, versículo 46 al 53. Pero los discípulos no conservarían para ellos mismos el conocimiento de la palabra. Comenzando en Jerusalén serían tanto predicadores, heraldos de un mensaje, como testigos que contaban una experiencia de lo que el Señor había hecho por ellos. Y les había dicho, Hechos capítulo 1, versículo 8, pero ¿cómo podía este pequeño grupo esperar siquiera alcanzar el mundo entero con el mensaje de redención solamente mediante el poder del Espíritu Santo? La iglesia primitiva no poseía los recursos financieros y técnicos que tenemos hoy en día, y sin embargo realizaron su trabajo. Lucas terminó su evangelio en el punto en que empezó su segundo libro, Hechos de los Apóstoles, la ascensión de Cristo y la espera de la venida del Espíritu Santo. Si Jesús no se hubiera ido al cielo, el Espíritu Santo no hubiera podido venir. Juan capítulo 16, versículo 7 al 15. También el Evangelio de Lucas empieza en el templo y termina en el templo. Empieza con María y Elizabeth regocijándose y termina con todos los creyentes regocijándose antes de que se convirtieran en testigos llenos del poder del Espíritu. Los creyentes fueron adoradores gozosos, lo cual es un buen ejemplo para que nosotros sigamos.